En el curso de manejo de estructuras de datos hemos visto diferentes temáticas, por ejemplo, arreglar información y almacenarla en RAM. Luego hemos aprendido a reprocesarla, también a guardarla en el disco duro, sobre todo con las temáticas de guardar en forma de archivos CSV y en forma de archivos por etiquetas. Y hemos aprendido también a hacer reportes. ¿Qué es lo que haría falta para que la materia esté completa? Haría falta ver cómo hacer un almacenamiento en un servidor de base de datos o gestor de base de datos. ¿Qué es un gestor de base de datos? Es un motor de información, recibe peticiones para almacenar y reproducir información, pero de prestaciones muy altas. Es decir, puede soportar altísimos volúmenes de información, varias peticiones por segundo, con información de miles de registros y hacer recálculos con esos registros. Entonces, veamos primero cómo puedo crear una base de datos. Esta es una parte introductoria. Para esto yo sugiero ocupar un gestor de base de datos fácil que se llama Postgres. Este no es realmente Postgres, este es el administrador, es la pantalla por donde los usuarios podemos hacer uso del motor de la base de datos. Los motores de base de datos siempre son un proceso que se ejecutan en la memoria del sistema y que pueden escuchar peticiones a través de la interfaz de red. Por ejemplo, cualquier persona conectada en cualquier lugar del mundo puede conectarse a través de la dirección IP a una computadora que es servidor de base de datos, siempre y cuando tenga las credenciales de acceso. Muy bien. Para poder empezar a hacer uso de las bases de datos, una de las primeras cosas que yo necesito es haber instalado este servidor de base de datos. Su nombre se los escribo acá, es Postgres. Perdón. Pueden bajarlo de internet. Están las versiones de Postgres para Windows y para Linux. Yo prefiero siempre las versiones de Linux, porque para servidores Linux es muy confiable y es más estable. Tanto así que incluso Microsoft Azure tiene los servidores corriendo en Linux y pues sus servicios están siendo virtualizados internamente. Bien, una vez instalado Postgres y yo tengo aquí la versión 3 del pgadmin, doy doble clic en una de las sesiones que yo pude haberla creado anteriormente. Si le doy clic derecho, clic en el botón de conectar, aquí me aparece, yo puedo poner un nombre cualquiera, la conexión la voy a poner cualquiera, bueno, con minúscula, cualquiera, el host 127.0.0.1. Esto quiere decir que yo puedo conectarme a cualquier motor de base de datos en cualquier lugar del mundo si yo tengo una IP pública, o a cualquier motor de base de datos que esté en cualquier computadora si yo estoy dentro de la red. Tengo aquí un nombre de usuario y la contraseña, que en mi caso pues le puse la contraseña fácil, que es el mismo usuario. Postgres es lo más inseguro de este mundo, pero se ha quedado así. Muy bien, aquí tengo una conexión que se llama ejemplo. Dentro de ejemplo yo tengo que definir un espacio en donde voy a almacenar mi información, y ese espacio se llama base de datos. Le doy clic derecho y hago uso de, es aquí donde dice en el nodo Databases, clic derecho y aquí dice New Database o nueva base de datos. Y yo le voy a poner un nombre, le voy a poner prueba y le voy a dar OK. Y está ahí. Aquí está prueba. Magnífico. Voy a expandir este nodo y aquí hay algunos objetos que están creados. Cuando vean las materias de bases de datos propiamente van a ver con más detalle qué es esto, pero de momento lo que vamos a hacer es ver las bases para crear un banco de datos simple que pueda ser extraído y mostrado en
en un archivo formulario, perdón, en un programa formulario, y eventualmente pues grabar información en el disco duro mediante un archivo de texto plano o hacer reportes, que es lo muy básico. Muy bien, entonces dentro de prueba, en este motor de base de datos, escogemos esquema y público. Dentro de esquema público tenemos las tablas, y las tablas son los almacenes individuales de información, y ahí podemos nosotros meter los datos que queremos guardar. Algo que es importante de mencionar, y se me había olvidado, que Postgres es software libre, entonces yo puedo utilizarlo sin necesidad de hacer costosos pagos de licencia. Tanto puedo utilizarlo para estudio como para desarrollar aplicaciones, y además tiene muy buen rendimiento. Postgres es realmente muy bueno, muy confiable. Bien, entonces voy a dar clic en el botón que dice SQL y me aparece una ventana de instrucciones. ¿Y cómo creamos una tabla para almacenar información? Ok, pensemos en la tabla más básica, en lo más sencillo que pueda existir, que es lo que hemos estado arrastrando siempre durante el curso, el ejemplo de cliente. Decíamos, vamos a definir un objeto cliente, y mi objeto cliente tiene un nombre, que es cliente, puede tener un código, puede tener un nombre, de hecho debe tener un apellido, un teléfono, etcétera. Vamos a dejarlo hasta allí por la simplicidad. Entonces nosotros decíamos, he escogido un nombre de una entidad y estos son sus atributos. Podrían ser 1000 atributos, pero es preciso limitarse en este momento. Entonces me quedo con 4, y cuando hacíamos la clase en Java poníamos public class y ocupábamos las llaves y ocupábamos el public y el tipo de datos. Bien, aquí es similar. Primero, dentro de los motores de base de datos se recomienda distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Y una de las recomendaciones que se suele hacer, es una de las buenas prácticas, no es obligación, pero se recomienda que las palabras reservadas, las instrucciones del motor de la base de datos, vayan en mayúscula, y las palabras que son del usuario vayan en minúscula. Entonces la instrucción para crear una tabla no tiene nada de extraño, es create table, o sea, crear tabla. Y luego de create table, la sintaxis dice que yo debo de poner paréntesis y luego el paréntesis de cierre y un punto y coma de salida. Y luego acá voy a poner los atributos, cómo voy a guardar esta información. El objeto que hubiéramos hecho en Java de esta manera se parece mucho a este modelo relacional que estamos usando. Muy bien, ahora vamos a poner un código, digamos que va a ser un número entero, digamos que va a ser de tipo entero, int, y le voy a poner una coma para indicar de que este parámetro termina aquí, o sea, este atributo, perdón, termina aquí. Lo hago con una coma. Luego el nombre va a ser un carácter de, vamos a ver, digamos que con 30 espacios reservados en memoria basta para albergar un nombre. Y voy a hacer lo mismo con el apellido, y luego con el teléfono, que debe ser de tipo carácter, lo voy a dejar de 20. Ahora, hay una cuestión interesante que tomar en cuenta. El ID de un registro en el modelo de tablas, aunque sea un código, aunque parezcan números que no van a ser calculados, digamos el cliente número 800, yo no hago nada sumando el número 800 más el cliente número 700 y dividiéndolo entre 2, o sea, no puedo hacer operaciones aritméticas, no es para eso. Pero en la teoría de bases de datos es importante notar de que los números que van a servir como un código identificador de un registro deben ser enteros. ¿Por qué? Por el rendimiento interno de la base de datos. Esa es la justificación. Me explico. Es más rápido para el motor de base de datos identificar, buscar un registro
cuyo código o su ID, si ustedes quieren, podemos llamarle ID, no hay ningún problema, ID-cliente. Si usted hace el ID como un número entero, la búsqueda siempre va a ser mucho más eficiente que si fueran letras, dado el funcionamiento del motor de base de datos. Y esta regla no se aplica solo a Postgres, esta regla se aplica a casi todos los motores de base de datos que yo conozco. Entonces estas son prácticas sanas. Muy bien, y con esto creo una tabla. Le voy a dar clic aquí donde dice execute, que es ejecutar, y veamos, aquí me dice que tengo un error. Es parte importante de los desarrolladores aprender a encontrar los errores. El error dice que está cerca del paréntesis de cierre. Qué bien que aparece un error, podemos explicarlo. Esto es bien típico para cualquiera. Le ponemos una coma de más. Aquí ya no debe ir coma, porque ya no hay más parámetros. Ahí se termina la declaración de la tabla. Magnífico. Entonces le damos a ejecutar y ya me dice el mensaje: query returned successfully with no result. Que quiere decir, mire, la instrucción terminó satisfactoriamente, sin resultados. ¿Por qué sin resultados? Porque no es una consulta de información, es una instrucción que se hace y ya. Ok, voy a cerrar esta ventana. No guardo los cambios. Si le doy a actualizar a las tablas, aquí me aparece que ya tengo una y se llama cliente. Y vean la información esta de cómo hice yo para definirla, pues no se pierde, la instrucción aquí queda respaldada. El create table le pone acá un public, que es por el esquema, o sea, es como el contenedor de la base de datos que se está utilizando, pero no vamos a tocar eso en este momento. Vamos a asumir de que todas pertenecen a un esquema público, o sea, accesible por todos los usuarios que tengan el usuario y contraseña, por supuesto. Entonces aquí tengo los tipos de datos. Entonces ya conocemos nuestra primera instrucción. Ojo con esto. Estas instrucciones que he creado yo acá, este create table que sirve para crear tablas, estas instrucciones se llaman así: instrucciones SQL, que significa Structured Query Language. O sea, lenguaje de consultas estructurado. ¿Por qué es estructurado? Bueno, es que este no es orientado a objetos, es totalmente secuencial. Este es un lenguaje estándar, y esta es la belleza de aprender de bases de datos, que este lenguaje SQL les va a servir para utilizarlo en diversos motores de base de datos, como el de Microsoft, que es el SQL Server, uno de los más poderosos del mundo, que es Oracle, se ocupa también SQL, etcétera. Pues este es un lenguaje estándar desde hace ya un par de décadas. Entonces hay unas pequeñas diferencias entre cada uno de los proveedores de bases de datos, pero esas pequeñas diferencias son la minoría. Si usted aprende lo básico de SQL, tiene el conocimiento del 90% de las instrucciones de bases de datos de cualquier otro motor de bases de datos, excepto si es una base de datos orientada a objeto, en donde hay algunas diferencias, pero ese no es el tema de hoy. Ok, ahora, ¿qué otras instrucciones hay? Ya vimos la instrucción de cómo crear una tabla. Ahora hagamos una instrucción de cómo poder meter información dentro de esa tabla que acabamos de crear. Okay. Puedo meter información desde una interfaz como esta, que parece un Access o un Excel, pero no es esto lo que quiero hacer, porque esto es muy típico de usuarios, no tanto de programadores. Y además, estas instrucciones que yo voy a poner acá son las que se ocupan en un programa real para el usuario. Es decir, si yo voy a crear instrucciones para una base de datos, son estas instrucciones las que voy a digitar en este momento, las que digito en un formulario o perdón, en una página web, y son las instrucciones que se mandan a un servidor. O sea, no nos cae nada mal aprender a usarlas. Yo no soy muy dado que la gente memorice las instrucciones. Perfectamente pueden hacer esto con un manual a la par. Ya les daré algunas referencias para que se puedan documentar mejor. Pero sí entender. Y no es difícil. Bien, en otra ventana voy a crear una consulta. Y para meter información hago uso de esto. Insert into. No tiene nada de raro. Insert into significa inserte dentro. ¿Dentro de qué? De la tabla cliente.
Entonces, dentro de la tabla cliente yo voy a insertar ¿qué información? Bueno, los atributos que se acaban de definir. Yo, para evitarme la fatiga, como dice el dicho tan popular, voy a darle copiar y pegar. Entonces le voy a hacer una limpieza a esto. Pude haberlo escrito todo de una vez, los atributos o campos, sí, pero yo tengo mala memoria, entonces mejor le doy copiar y pegar y así prevengo errores de dedo. Y ahí está, estos son los atributos que yo voy a introducir al cliente. Voy a introducir su ID, su nombre, su apellido y su teléfono. Excelente. Esos son los valores. ¿Pude haber dejado alguno de estos afuera? Sí. Pude haber dejado alguno sin introducirse. Entonces simplemente no lo enumero acá y no lo introduce. Es necesario ponerlo siempre. Se puede hacer un insert sin poner estos atributos, pero no es recomendable porque si algún día la estructura de esta tabla cambia, digamos alguien dice, mire, faltaba el atributo o el campo de la dirección, metamos la dirección y se cambia el orden. Y todas las instrucciones que se han creado en nuestro software que apuntan a esta tabla pueden dejar de funcionar, dar error. Entonces lo mejor es dar el listado exacto de los parámetros en su orden. Eso nos previene errores, o sea, esto es una práctica sana. Ok, entonces ya tengo, voy a insertar, esa es la instrucción. ¿En dónde? En la tabla cliente. ¿El que voy a insertar? Los campos que ya había definido. ¿Y en qué van a consistir las inserciones? Ok, pongo la palabra values para indicar cuáles son los valores que yo voy a insertar. Entonces, aquí voy a insertar en orden. Si el primero es ID cliente y yo sé que ese es un número, va a ser el número 1. Luego un nombre, con comillas simples. Vamos a poner al famoso Juan Pérez, porque es el ejemplo de siempre que no incomoda a nadie. Y un teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalmente ficticio. Entonces aquí estoy diciendo, mire, el ID de cliente es el 1, Juan corresponde al nombre, Pérez corresponde al apellido y esta cadena de aquí corresponde al teléfono. Las cadenas de texto van con comilla simple, no comilla doble. Ejecutamos la instrucción y ya nos dice Query returned successfully, one row affected. O sea, nuestra instrucción funcionó exitosamente y una fila ha sido afectada. Aquí es donde el comercial vale la pena que nos hagamos un poco aficionados del idioma inglés, porque todos los motores de base de datos están hechos para el mercado de habla inglesa. Entonces, si aprendemos un poquito de inglés, nos volvemos entusiastas, que yo sé que muchos ya son entusiastas de esto, pues nos va a ir muy bien, porque es como el estándar. Ok. ¿Puedo insertar otra gente? Sí, voy a insertar el registro número 2. Insertemos a una mujer, insertemos a no sé, Luisa, y su apellido que sea López, con tilde, perdón. Tengo desconfiguradas las tildes. Perdón por eso. Y le vamos a poner otro número de teléfono totalmente inventado y le doy a ejecutar y ahí está. Entonces tengo insertados dos registros, que esto es como, esta información es como que si fuera el nombre del objeto con sus atributos, solo que aquí el nombre del objeto pues no es un objeto propiamente, sino que es una tabla y los atributos son campos y lo que va en values son los contenidos. ¿Y cómo hago para ver la información? Ok, para ver la información yo hago uso de una instrucción que se llama así, select, y para que ustedes lo puedan ejecutar pues le dan pausar al video y ya pueden copiar esto. Ok, la instrucción para buscar registros es esta, select, o sea, seleccione. ¿Y qué quiero que me seleccione? El ID, el nombre, el apellido y el teléfono de la tabla cliente. Cuando yo le doy ejecutar, ya me aparecen aquí abajo. Vean. Ahí está Juan, ahí está Luisa, etcétera.
Pero bueno, ¿y qué tal si no me interesa saber el ID del cliente? Solo el nombre y el apellido, ni siquiera me interesa el teléfono. Ok, entonces quito el ID de cliente del select y quito el teléfono. Ojo con esto, esta instrucción va a dar error. Le voy a dar a ejecutar y ahí está. ¿Por qué da error? Es que hay una coma aquí y la coma es innecesaria porque ya no hay más campos. Entonces quito esa coma y ahora le doy a ejecutar y ven, toda la gente está ahí. Listo. Entonces ahí tengo las opciones de cómo haber creado una tabla, cómo haber metido información en una tabla y cómo haber hecho una consulta. ¿Qué tal si yo quiero cambiar un nombre? ¿Qué tal si Juan Pérez no se llamaba Juan? Yo me equivoqué. Se llamaba Adolfo, por mencionar algo. Ok, entonces para actualizar esa información, oigan bien, voy a actualizar la información. Hago uso de una instrucción que se llama update, que significa actualizar. ¿Y qué voy a actualizar? Bueno, la tabla cliente. Voy a actualizar información en la tabla cliente. Luego viene el comando set, que significa fije los valores. ¿Y cuáles valores voy a fijar? Bueno, voy a fijar el nombre. Perdón, ya está. El nombre es que no era Juan, se llamaba Adolfo, este amigo. Y ahí está. Cámbiame de la tabla cliente, actualíceme el nombre, se va a llamar Adolfo. Si yo le doy a ejecutar a esto, voy a cambiar todos los nombres, Juan y Luisa, porque no he puesto ningún discriminante. Si hago eso, voy a arruinar la tabla. Bueno, en este caso no hay ningún problema porque es una tabla de 2 registros que es de ejemplo, pero yo tengo que poner un where. ¿Qué es where? Es el filtro, significa cuándo o dónde. Y que me cambie el nombre a Adolfo cuando el ID del cliente sea igual a 1. Eso sí lo sabemos, que solo hay un ID 1. Entonces ahora le voy a dar a ejecutar y ahí me dice query returned successfully. Voy a hacer el select otra vez. Con control Z regreso al estado anterior. Y ahí está. Le doy correr y aquí está. Adolfo Pérez. ¿Lo cambió de posición? Sí. Lo cambió de posición porque lo modificó. Pero aquí en el mundo de las bases de datos no importa qué va primero o qué va después. Lo que importa es que se pueden ordenar manualmente. Si yo quiero ordenar por apellido, ocupo order by. Eso significa ordene por. ¿Ordene por qué? Por el apellido puede ser. Primero que me ordene por el apellido y nada más. Lo voy a ejecutar y aquí está. L de López, P de Pérez. Pero es que yo no lo quería así. Yo quería primero el apellido y después el nombre. Ok, no hay problema. Y ahí está. Primero va a ir el ID de cliente. De hecho, ni siquiera quiero eso ahorita. Quiero el apellido, luego el nombre y luego el teléfono. Ordenado por el apellido. Y después, si hubieran varios apellidos repetidos, que me lo ordene por el nombre. Que ahorita no se va a echar de ver eso porque solo hay dos. Ahí está. López y Pérez. López, Luisa, Pérez, Adolfo. Listo. Se pueden hacer más búsquedas. Por ejemplo, tengo una base de datos que se llama Neptuno, que es una base de datos de prueba, que es una base de datos clásica, es muy vieja, que sirve para, bueno, tiene datos precargados con información muy bonita y que sirve para dar cursos de bases de datos. Es meramente didáctica para hacer pruebas, experimentos. A mí me gustó un montón. Es viejísima esta base de datos. Ok, y aquí tengo una tabla que se llama productos y con esto yo puedo hacer mis experimentos. Ocupo la consola SQL, insisto, ¿se puede hacer esto desde la interfaz visual? Sí se puede, pero yo no soy partidario de eso. Yo soy partidario que aprendamos bien las instrucciones porque cuando aprendemos bien las instrucciones, nada nos detiene a la hora de programar. Eso es lo importante. Entonces le voy a dar clic en SQL y bueno,
aquí tengo una idea, vean, de qué es lo que tengo yo en productos. Tengo un product name, que es el nombre de un producto, su supplier, que es el proveedor, la categoría, la cantidad, la unidad. Vamos a copiar algunas de estas cosas. Como soy olvidadizo, le voy a dar copiar y pegar, le voy a dar select y voy a pegar todo eso. Voy a eliminar los parámetros que no son necesarios y voy a dejar solo los nombres de los campos, porque soy olvidadizo, nada más por eso. Mientras hago esto, reflexionemos. Esta es como la joya de la corona de las estructuras de datos. Esta es la forma de almacenar en forma permanente nuestra información y poderla distribuir a través de la red a múltiples usuarios y mediante un sistema de altas prestaciones. Postgres es una muy buena opción, no necesitan pagar ni un 5 para hacer uso de esto. Ok, ahí estoy diciendo, seleccione el nombre del producto, product name, supplier ID, que es el ID del proveedor, qué categoría de producto es, quantity per unit, no me interesa eso, cantidad por unidad. Pero sí me interesa saber el precio unitario, unit price, y luego units in stock, que es el inventario, cuántos productos hay disponibles al momento de hacer esta consulta. Y eso va a irse a buscar, ¿de qué tabla? Ok, no olvidemos la cláusula from, que vamos a indicar de dónde vamos a sacar la información. Entonces, from, creo que se llamaba products. Lo ejecutamos y ahí está. Aquí tenemos los nombres de los productos. Hay una gran cantidad de productos acá. Es una base de datos de ejemplo. Como es una base de datos extranjera, aquí hay una cantidad de cosas que están en varios lenguajes, pero podemos distinguir, por ejemplo, el chai, el té chai, entre otras que eventualmente las podemos identificar. Bueno, el queso manchego, del cual yo no soy aficionado. Luego está el tofu, del cual tampoco soy aficionado. Pero en fin, los gustos de cada quien. Y luego el supplier ID es, bueno, aquí dice que el proveedor ID número 4 es quien nos está dando este producto. Luego dice a qué categoría pertenece, a la categoría 6. Podemos ir a ver el listado de las categorías. Luego lo interesante, el precio. El precio, digamos, queso Cabrales dice 21 unidades. Hagamos de cuenta que son dólares. Por, no sé, 21 dólares por 5 libras, por decir algo. Y luego, ¿cuántas unidades hay en stock? 22. Ok. Entonces yo puedo hacer un filtro. Digamos que yo quiero ver todos aquellos productos que tienen un precio mayor de 20 dólares. En ese caso, el combo no estaría porque su precio unitario es de 6. Tampoco estaría Pavlova. No sé, parece que estas son cosas de comer. Algunas cosas ni siquiera las puedo pronunciar. Bien, entonces habrían un montón de cosas que no estarían incluidas. Hagamos ese filtro. Yo quiero ver todo aquello que cuesta más de 20 dólares. Entonces voy a poner where, que es la instrucción para hacer un filtro. Es como un if. Funciona como un if. Y yo le voy a poner unit price, que es el precio unitario, y que esto a ley sea, perdón, cuando les pasa las mías que han desconfigurado el teclado por otros usos y no se quieren complicar la vida en arreglar eso porque están en una transmisión al vuelo. La vieja confiable, copiar y pegar de Google. Bien, entonces todo lo que valga más de 20 dólares. Punto y coma para terminar la instrucción. Corrámoslo, ya está. Bien, son un montón de productos. Quiero simplificarlo, ok, lo puedo simplificar. ¿A qué me refiero con simplificar? Es que son muchos productos, yo quiero menos, yo quiero ver todos aquellos que valen más de 80 dólares y que sean mayores o iguales a 80. Lo ejecuto y ahí está. Solo tengo 4 productos.
y ninguno de los cuatro puedo pronunciar. Entonces ahí están. Eso es básicamente. Lo interesante con esto es de que con este lenguaje yo puedo hacer consultas a grandes volúmenes de información y no tengo ningún problema con respecto a la reproducción.